Bueno, los festejos de Marcelo Bielsa, el técnico del Leeds. Fueron los hinchas a buscarlo a la casa. Mira la alegría. El loco, ahí saludando con los codos. Lo que genera Bielsa en cada club que dirige, Fabián, ¿eh? Sí, sí. Y después, es el plantel ahí, ¿no? Sí. La llegada, mirá los brazos en alto. Lo logramos. Ay, ya, no, más codo, basta, chao. Con los hinchas sí. Bueno. Mira acá. Acá se desató la emoción. 16 años que no estaba en la Premier. Sí, y estas imágenes son ya de cuando se consagró campeón, porque jugó uno de sus rivales el jueves, que fue el que le dio el ascenso, y el otro día no pudo ganar tampoco el West Bromwich. El Albion. Sin jugar, porque había jugado Bielsa, sí. Digamos, sin jugar, por eso vino esta reunión. Bueno, y tenemos el enorme placer de saludar a un jugador que fue dirigido precisamente por Marcelo Bielsa, y que también lo tenemos en Córdoba, y que también es un referente, y que se retiró en Córdoba también, sí. y que me parece, no sé si Córdoba en el buen sentido le saca realmente el jugo que le podría sacar al señor Víctor Hugo Sotomayor. Hola Víctor Hugo, qué placer enorme que podamos encontrarnos. ¿Cómo estás? Hola chicos, la verdad que es un placer estar con ustedes. Hace mucho tiempo que no los veía. Tal cual. Y me pone muy contento estar con ustedes. Está muy bien. ¿Podés saludarlo, Gustavo? Bueno, es un amigo y me parece a mí que los clubes de Córdoba se están privando de un tipo que se ha preparado para trabajar en fútbol e insólitamente, no trabaja en los clubes de Córdoba. Entonces me parece una cosa bastante penosa que un tipo de las calidades, primero humanas, de Víctor Hugo, porque lo conozco a través de todos estos años, pero básicamente un tipo que se ha preparado durante toda su vida para poder en el fútbol no solo dar su experiencia, sino formar jugadores, estar en una secretaría técnica, en fin. Me parece que Córdoba casi siempre hace lo mismo, ¿viste? Recién hablamos con Luis Ernesto Sosa y ahora con Víctor Hugo, que Córdoba se prive de las capacidades humanas e intelectuales de semejantes personajes, ¿no? Y el caso de Víctor Hugo es un caso muy claro, muy claro. Tendríamos que empezar por ahí entonces, Víctor Hugo. ¿Por qué hoy no estás, antes de seguir con el resto de los temas, pero hoy, ¿por qué no estás directamente en un equipo, en un club, teniendo en cuenta lo que ha sido y suscribiendo las palabras de Gustavo? Bueno, gracias por las palabras, ¿no? Cuando me retiro allá por el 2002 y después del Mundial de Corea y Japón, inicio el curso de técnico. La verdad que pensaba seguir ligado al fútbol. Es más, con Roberto Trota habíamos armado una dupla técnica de seguir ligado a este deporte, ¿no? Y bueno, de repente Roberto no largaba el fútbol y yo me quedé en mi casa, ya me quedé siempre cerca de la familia. Y fue pasando el tiempo y yo no me largué solo. Y bueno, después puse un emprendimiento privado y ya me ocupó el tiempo ahí solo, pero solo me fui. Tampoco me llovieron demasiadas posibilidades para dirigir, claro. pero me fui alejando y de repente, pero siempre viendo fútbol, siempre estando empapado un poco en todo lo que fue creciendo el fútbol, ¿no? Así que, y de repente Marcelo Herrera el año pasado me llamó, yo siempre digo que me sacó del closet y la verdad que encontré una nueva pasión, la verdad que no volví a sentirme vivo en el fútbol, de aportar, sentí que aporté mucho a los chicos de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en el club que me tocó trabajar y bueno, me picó ese bichito y la verdad que tengo ganas de seguir muy ligado al fútbol. Si bien uno no desea estar en primera división, pero siempre tratar de aportar a esas categorías de 15, 16 años que más me doy cuenta de que falta mucho trabajo, falta mucho laburo en esas etapas formativas, ¿no? Con Marcelo Herrera compartiste plantel en Vélez y no sé si en algún otro lado más, pero en Vélez sí, y dirigido por Bielsa. Y viste
la alegría que tenía ese entrenador, el entrenador del Leeds, viste, cuando decís, logré ese objetivo, vos creo que conocés esa expresión, ese Marcelo Bielsa, esa felicidad, bueno, indudablemente denotaba como un alivio, ¿no?, en esa persona. Sí, sí, la verdad que estoy viendo imágenes que hace ya desde un tiempo que no lo puedo creer. No lo puedo creer en Marcelo Bielsa, porque en la época de Vélez que nos tocó a nosotros, allá por el año 97-98, el torneo ese que salimos campeón, era totalmente otra cosa, era insensible, era imposible que te diera un abrazo, imposible que pudieras una charla que no sea de fútbol, ¿no? Y hoy lo veo de esta manera, disfrutar, que creo que un poco es la palabra. La verdad que me pone contento porque sé lo que él sufre cuando no se le cumplen los objetivos que se plantea. Víctor, y en aquel momento en Vélez, que vos ya eras un jugador realizado, digamos, como para tener una cierta visión, si se quiere, sociológica, ¿vos ya veías algo distinto en ese tipo? Sí, totalmente, porque fue un poco revolucionario, en cuanto a los entrenamientos. Prácticamente, yo siempre lo digo, que el preparador físico con él prácticamente hace solamente la entrada en calor y después pasamos todo a trabajar con Marcelo. En ese momento, en esa época, no se utilizaba esa forma de trabajo, donde prácticamente vos veías en el terreno de juego, armaba todos cuadrados con cinta y eran todas situaciones reales de juego. Se trabajaba exclusivamente sobre eso, ¿no? Y en el funcionamiento, donde cada cuadrado tenía que haber un jugador. Era un sistema prácticamente, que tenías que lograr una automatización casi perfecta, ¿no? Y eso a nosotros nos llevó mucho tiempo. Una, porque no estábamos convencidos de jugar de esa manera que él pretendía, pero es tanto el poder de convencimiento que él tiene y que lo vuelca después a sus jugadores que los termina convenciendo, ¿no? Y de hecho, en la segunda etapa de ese campeonato salimos campeones de punta a punta. Claro, mirá las cosas que uno, digamos, no sé si descubre, porque seguramente las ha contado ya Víctor Hugo, en alguna otra oportunidad, pero volverlas, repasarlas de un entrenador que hoy tiene justamente toda la atención puesta, los ojos puestos en él porque logró con el Leeds, pero las cosas que está contando de hace tantos años, Gustavo, ¿no?, de cómo ya él trabajaba. Y lo más fantástico, que alguna vez lo ha contado Víctor Hugo, es que después que se va Bielsa, viene un entrenador que quería hacer algo distinto a Bielsa. Y ellos dijeron, no queremos seguir jugando como Bielsa. O sea, el método perdura. Eso es lo fantástico. En tipo como Víctor Hugo y en todos aquellos que formaron ese equipo de Vélez, ellos, ese primer contacto con Bielsa fue casi de rechazo. Una vez que ellos internalizan el conocimiento que Bielsa les transmite, después no quieren dejarlo. Entonces, cuando eso perdura, Víctor Hugo, ahí está, me parece a mí, lo que queda del entrenador, ese germen que Bielsa, viste, siembra en todos ustedes. Cuando quedó, ustedes lo internalizaron de tal manera que querían seguir con ese método. Muy bien, Gustavo, lo que estás diciendo, porque nosotros cuando se va, estuvimos un año con Marcelo, él después se va al Español y viene Eduardo Solari, el hermano del Indio, que había trabajado en México con Marcelo. Cuando la primera reunión que tuvimos con Eduardo, sentados todo el grupo, el técnico nos preguntó cómo queríamos jugar. Y era todo, nosotros nos miramos como diciendo, general, vos sos el técnico y tenés que poner bolas, la forma que vamos a jugar. Pero él en ese mensaje nos planteó de que él sabe cómo veníamos trabajando con Marcelo y si podíamos sostener eso. Porque significaba un poder, una concentración permanente, una presión alta permanentemente hacia campo rival, y había que sostenerlo a eso. Entonces, Eduardo Solari, conociendo un poco cómo se manejaba Marcelo, nos preguntaba si queríamos seguir con ese sistema o queríamos volver a la línea de 4 como jugamos con Carlos Bianchi.
Y paradójicamente, los defensores que nos convenía irnos para atrás, queríamos seguir jugando de la misma manera, porque ya lo teníamos incorporado el sistema ese. En cambio, en ese momento los mediocampistas delanteros que no quisieron, porque también que tenían que correr mucho, ellos también, presionar, y bueno, se logró que volviéramos a la línea de 4, a buscar el viejo sistema. Pero yo siempre lo comparo con éramos robots, en esa época éramos robots. Es como si nos hubieran puesto un chip y cuando se fue Marcelo nos sacaron ese chip que quisimos volver a jugar al otro sistema, al sistema de 4 defensores en zona, que es lo que siempre manejamos, lo que siempre mamamos de divisiones inferiores, y no fuimos nunca más capaces de jugar en zona. Mirá para que compares un poco lo que vivíamos en ese momento. Nos preguntamos, nosotros los 4 defensores, ¿cómo era jugar en zona? Imagínate lo que nos metió Marcelo en ese momento. Claro. Mirá lo que está contando, no, qué importante. Me gustó lo que mencionó Gustavo también con respecto a dejar el germen, porque es lo que le termina pasando a Chile. Marcelo no gana nada en Chile, no sé si compartís, Víctor Hugo, pero le saca el complejo de inferioridad a Chile. Le saca ese chip de la cabeza de que no podía jugar de igual a igual con Brasil y Argentina, y los técnicos que vienen recogen en gran medida otros futbolistas. Porque yo hablaba, Fabi, y hablaba con Fabián, Víctor, de independientemente del resultado deportivo, de lo que él te deja como jugador y de la posibilidad de crecer como futbolista, independientemente si ganes o no ganes un campeonato, ¿no? Sí. Volviendo un poco a lo de Chile, a Chile le dio identidad, lo volvió protagonista. Y después los técnicos que vinieron posteriormente a Marcelo siguieron en esa línea, ¿no? Y a cuanto a la otra pregunta era... de cómo mejora el jugador, independientemente de si gana o no, que es algo que a veces genera polémica, lo que él le deja a los futbolistas, porque con cualquier jugador que vos hablas con Bielsa, te dice que lo hizo mejor jugador, que le hizo entender cosas que hasta ese momento no entendía, incluso futbolistas grandes, ¿eh? Sí, yo creo que cuando encontrás a técnicos como Marcelo Bielsa a temprana edad, uno por ahí ya lo encontró medio viejo y seguramente le puede sacar mucho más el jugo, ¿no? Porque yo creo que ninguno de los jugadores por los que pasó por las manos de Bielsa puede hablar mal de Marcelo. Yo creo que en el día a día creces profesionalmente, empezás a ver cómo es un partido de fútbol, cómo es a leer un partido de fútbol, y entonces te deja mucha enseñanza. Si bien yo tuve inconveniente con Marcelo, en el sentido de que yo no entendía la forma que él tenía para jugar. A mí me costaba muchísimo, y de hecho me tocó ir al banco. Así que, pero yo nunca perdí las ganas de entrenar, de participar y de estar, porque hay mucho también de prestigio, mucho de orgullo y de recuperar un poco la titularidad. Yo había quedado al margen, ahí en esa época subió el Gallego. Gallego Méndez. Gallego Méndez sube, y bueno, él está muy identificado con el Gallego Méndez. Y a mí me toca ir al banco y casi me como 3/4 del campeonato en el banco. Más, algunas veces ni concentraba. Pero yo nunca aflojé, siempre entrené el doble. Y bueno, las últimas 4 o 5 fechas, un día me lleva al banco, yo le pedí jugar en reserva, no me dejaba. Y después un día me llama para jugar en reserva, y ese mismo día me toca ir al banco de la primera porque se le agarra fiebre a uno de los compañeros nuestros que estaba concentrado. Me toca ir al banco de suplentes ese día contra Estudiantes, y ese partido era muy duro, ganábamos 1-0 y se venía Estudiantes con Palermo, centro y centros, y me toca entrar, y esos días que te salen todas, rechacé todas. Al otro partido me tocó ir al banco nuevamente y me toca entrar a los 15 minutos del primer tiempo, y ya después quedé definitivamente titular. En el último partido salimos campeón,
todos daban la vuelta y yo enojado por una tontera, ¿no? Porque no me sentía partícipe de ese campeonato, me fui al vestuario, nosotros festejaban los chicos y yo me fui al vestuario, y en eso entra Marcelo y pasa por detrás mío, pues era muy característico el paso de Marcelo, el ruido de los pasos era muy característico, ¿no? Era como un loco, caminaba como un loco. Y pasa por detrás mío, se frena, vuelve y me dice Sotomayor, me da la mano, usted es un gran profesional, se pegó media vuelta y se fue. Lejos de esos abrazos como lo vemos ahora. Pero son historias muy lindas porque yo no puedo hablar para nada mal de Marcelo porque me enseñó muchísimo y la relación era de usted con él, pero cuando te ponías a hablar de fútbol, tenía una capacidad enorme para hablar, ¿no? Víctor, si vos fueras técnico el día de mañana, esos niveles de obsesividad que parece que él tiene y que sigue manteniendo, ¿son los de un técnico estándar o hay técnicos que se pueden relacionar con el jugador de otra manera? Es decir, porque como vos decías recién, la frustración ante la no consecución del objetivo genera en él una cosa de, no sé si de depresión, pero sí de desencanto, de desenfado. Pero su nivel de obsesión para estar en el día a día, ¿sería el que vos aplicarías en un plantel si tuvieras la chance de dirigir un plantel? Yo tengo una forma de ver el fútbol distinto, que me termina en su momento. Yo le hice un planteo que le faltaba alegría al equipo, que le faltaba alegría a ese plantel. Cuando yo me refería a alegría, era de que nosotros cuando estábamos en la etapa ganadora de Carlos y de Osvaldo Piazza, el equipo estaba contento y eso después lo transmitía dentro del campo de juego. Cuando llega Marcelo, los primeros 6 meses era todo un caos, nos iba mal, todos prácticamente peleados, porque no nos salían las cosas dentro del terreno de juego. Y te voy a repetir, después los siguientes 6 meses salimos campeones de punta a punta, pero nos llevó un tiempo entenderlo. No concebimos por ahí esa obsesión, ¿no? Esa obsesión de la forma de trabajo, no lo contemplamos nosotros. Si vos me preguntas hoy si lo llevaría a cabo, yo creo que el técnico de hoy está capacitado a la altura de Marcelo, pero no, después uno le da el sello propio, claro, de lo que cree conveniente. A mí me gusta mucho más de la línea de Carlos, del día a día, de la parte humana. Nosotros lo veíamos en esa época, Marcelo, un poco más para el jugador europeo. Prácticamente es un número, si funciona, funciona, y si no funciona, afuera. Él generaba esa distancia. En vez con Carlos, es mucho más latino, mucho más del día a día, qué te pasa, de entender mucho más al jugador, ¿no? Me gusta más esa línea de técnico. Y la verdad que viéndolo hoy, me pone contento de que se abrace con los jugadores, que se abrace con la gente, que se ve que o está viejo, se ablandó mucho, pero me pone contento porque da la sensación como que él también le da una ventana, sí, a ver el fútbol de otra manera, con alegría, ¿no? Yo creo que los momentos en los seres humanos llegan y bueno, y de acuerdo a cada uno, a cada personalidad o las sensaciones o las actitudes, son de acuerdo a cada momento en la persona. Y esta imagen es lo mejor que hoy estamos viendo y que estamos compartiendo en este momento de los hinchas y la alegría de Marcelo. Uno puede decir, bueno, sí, la alegría porque ganó el título, sí, pero antes también a lo mejor ganaba un título y era diferente. Pero bueno, tampoco una cosa, ¿no? Hasta ahí, con la gente. Después con los jugadores me parece que se soltó un poco más, pero es muy importante, es muy valioso. Te hemos escuchado, Víctor Hugo, con muchísima atención. Sinceramente te lo decimos, te hemos escuchado con muchísima atención y yo creo que estas son las voces que hay que escuchar y por eso digo que son las voces que tienen que estar en los clubes, que tengan la capacidad, porque lo dirigió, o sea, estamos hablando de dos estilos, de dos grandes entrenadores, Bielsa y Bianchi, por ejemplo, tuvo a los dos
Entonces está en recontra condiciones de absorber todo eso de cada uno y de volcarlo en el lugar que deba ocupar en algún club. Entonces es muy valioso lo que has dicho y siempre importante. Te mandamos sinceramente un abrazo muy, pero muy grande, Víctor Hugo. Gracias por haberte prestado a este contacto con nosotros, con Línea de Cuatro, este programa que hace tantos años que está y que tiene la función justamente de tratar con el mayor respeto cada tema que tiene que ver con el fútbol. Sinceramente, muchas gracias. Despedilo, Gustavo. Abrazo grande, amigo, crack. Gracias, chicos. La verdad es un placer verlos nuevamente y poder charlar siempre de fútbol. Cuando ustedes quieran nos sentamos a charlar y que eso es lo lindo, ¿no? Lo que vivimos y lo que amamos día a día. Así que agradecido a ustedes. Un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Víctor Hugo Sotomayor, un hombre con mucha historia en el fútbol argentino y es de acá, bien cordobés.